Bueno, hoy vamos a hablar sobre sensores mecánicos. Primero, deformación unitaria, algunas definiciones. La deformación unitaria es el cambio de longitud respecto a la longitud original al aplicar una fuerza en un material. Donde epsilon es la deformación unitaria, que es adimensional. Delta L es el cambio en la longitud después de aplicar la fuerza. Y LO o L inicial la longitud original antes de aplicar la fuerza. Tenemos también el esfuerzo, que es la presión interna en un material, que es sigma, que es el esfuerzo en newton por metro cuadrado. F es la fuerza en newton y A es el área transversal en metros cuadrados. El módulo de elasticidad y un módulo relaciona estas dos propiedades, relaciona esfuerzo y deformación en una dirección en particular. Se conoce como la ley de Hooke. Y pues básicamente lo que nos establece es la relación entre el esfuerzo y la deformación por medio del módulo de elasticidad para un material y en una dirección en particular. El módulo de elasticidad muchas veces depende de la dirección del material, especialmente en materiales cristalinos. Entonces pues hay que tomar en cuenta todo esto, pero para efectos, digamos, de este curso, pues normalmente podemos considerar una sola dirección. Hablemos un poco sobre la sensibilidad a la deformación en un resistor. En algunos metales y semiconductores la resistencia cambia al ser deformados. Y tomando en cuenta que la resistencia es igual a la resistividad multiplicada por la longitud dividida entre el área transversal, pues tenemos que, eh, si nosotros aplicáramos el logaritmo y derivamos esta cantidad, vamos a ver que para pequeños cambios, ¿verdad? Vamos a ver que hay una parte, digamos, que tiene que ver con cambios en la contribución debido a los cambios en resistividad y otros que se deben a cambios geométricos. Y todo eso se contribuye al cambio en la resistencia total. Entonces, bueno, la contribución debido al cambio en la resistividad, que es el término de ρ entre ρ, esta contribución es lo que se conoce como efecto piezoresistivo, que es que al deformar un material hay un cambio en la resistividad, y esto es muy fuerte en los materiales semiconductores, por ejemplo. En los metales no es tan fuerte. En cambio, digamos, la parte geométrica, que es básicamente el cambio entre la relación longitudaria dividido entre la relación longitudaria, esto en metales, por ser materiales elásticos, es muy alto, muchísimo más alto, y contribuye mucho más al cambio en la resistencia que observamos al deformar un material. Entonces, bueno, reforzando esto, si vemos la ecuación, tenemos que en los metales el efecto dominante es el cambio en la geometría del resistor, y en los semiconductores, en su defecto, el efecto dominante es el cambio en la resistividad del material. Las galgas extensiométricas, ¿verdad? Bueno, básicamente el método principal en el que usamos para medir deformación. Lo que se mide es deformación. Esto se puede relacionar con muchísimas otras cosas dependiendo de lo que queramos medir. Pero básicamente en estas galgas, ¿verdad? Están integrados los efectos piezoresistivos y geométricos. Con esto obtenemos la relación entre la resistencia y la deformación aplicada, que esa relación es lo que conocemos como sensibilidad o factor de Galga, que es adimensional. Nos relaciona entonces la deformación unitaria con el cambio en la resistencia por medio del factor de Galga. Ahora es importante, ¿verdad?, ver lo que habíamos hablado, ¿verdad? Tenemos galgas extensiométricas que están hechas de metales, como esta, que es una galga extensiométrica metálica, tipo lámina, en la que vamos a ver, digamos, una contribución fuerte, como habíamos dicho, la parte geométrica. Entonces tenemos que esta en particular tiene una resistencia de 350 ohmios cuando está sin deformarse. El material base es fenólico, el espesor es de 32 micrómetros, el material de la resistencia es constatán, que es una aleación. La resistencia del aislamiento, que es del fenólico, digamos, son 10 kiloohmios aproximadamente. Y la sensibilidad es de 2.1 adimensional, ¿verdad? Entonces, se dice típicamente que en este tipo de galgas extensiométricas
metálicas, más o menos la parte geométrica aporta como en 1.6, 1.7 de la sensibilidad total, y el resto se debe a los efectos piezoresistivos. También hay que tomar en cuenta que esta, por ejemplo, tiene un coeficiente transversal, que ahorita vamos a ver cómo lo debo aplicar, pero básicamente lo que me indica es que las deformaciones transversales, que no son las longitudinales, que es en la forma en la que el sensor está construido, el sensor está construido para medir predominantemente la parte longitudinal, pero también hay hay un impacto de la deformación transversal en la medición de resistencia. Entonces, bueno, tenemos que la deformación máxima es un 2%. Este tiene un tamaño de 7.1 por 4.5 milímetros y se puede operar desde menos 30 hasta 80 grados. Ahí les dejo la hoja de datos. Y bueno, quiero reforzar eso sí que esta galga tiene una sensibilidad de 2.1%, pero tiene un coeficiente transversal de 0.4%, lo que significa que la deformación transversal, que aquí se muestra como epsilon t, también afecta la resistencia media, no solamente la longitudinal, que es, digamos, la que más nos interesa. Entonces tenemos que considerarla por medio de esta fórmula. Aquí vemos que en lugar de una sola deformación unitaria, tenemos una contribución de la parte de la deformación unitaria longitudinal más el coeficiente transversal multiplicado por la deformación unitaria transversal. En materiales metálicos, típicamente la deformación transversal se puede relacionar con respecto a la deformación longitudinal por medio del coeficiente de Poisson. Entonces, pues en caso de que se les incluya eso en alguna tarea o algo así, si dice que es un elemento metálico y qué tipo y qué material es, se puede ir a buscar la relación de Poisson para ese material. Idealmente el coeficiente transversal debe ser lo menor posible, pero en su defecto pues se debe utilizar para corregir la medición y tener una medición más apropiada. Ahora tenemos esto otro que es una galga extensiométrica pero hecha con semiconductor. Ven que este es básicamente es un paper, no es un dispositivo comercial, por lo menos no en ese momento que yo busqué esto, sino que es un paper en el que se muestra la fabricación, la microfabricación de una galga extensiométrica de tipo semiconductor, en el cual el material de base es óxido de silicio, que es básicamente vidrio de silicio, ¿verdad? En el cual están crecidas, ¿verdad? Por medio de métodos típicos en los que se fabrican los semiconductores, crecidos tanto unos pads metálicos digamos, donde queremos resistencia casi cero, y unas galgas extensiométricas hechas de silicio y microfabricadas directamente, digamos, en el óxido de silicio, tal como se puede ver en estas imágenes de, de microscopios, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos cuatro galgas extensiométricas diferentes, dos de las cuales están midiendo los esfuerzos tangenciales las deformaciones tangenciales, y otras dos están midiendo las deformaciones radiales. Y al final las cuatro se integran en un solo puente de Wheatstone y permiten que la sensibilidad pues se aumente. Cada una tiene aproximadamente una sensibilidad de 103, y obviamente ya el puente de Wheatstone hecho con las cuatro pues nos da una sensibilidad mayor, que eso está ahí documentado en el paper, nada más que ya esa sensibilidad final viene en milivoltios por voltio, que es pues por otras razones lo expresan de esa manera. El tamaño es de 15 micrómetros por 300 micrómetros, y la resistencia, a pesar de que el paper no la indica, yo asumo que debe andar alrededor de unos 10 kilo ohms, porque por la forma en la que está fabricado y los espesores y los tamaños de las galgas. Ahora pasamos a celdas de carga. Celdas de carga son básicamente lo que sucede si nosotros tomamos un elemento elástico y le colocamos una o varias galgas extensiométricas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que se ve acá, tenemos un elemento elástico al que se le han hecho
unas perforaciones estratégicamente para concentrar los esfuerzos en la zona en la que vamos a medir, y después se le instalan, en este caso, dos galgas extensiométricas en estos lugares donde en uno va a estar elongada en tensión y en la otra va a estar en compresión. Entonces, esto es una celda de carga. Sin embargo, no todas se ven exactamente igual. Estas son las que típicamente se utilizan para balanzas y cosas de ese tipo. Pero también tenemos celdas de carga en otras aplicaciones, como por ejemplo medición de fuerza y peso, ¿verdad? Podemos tener una de estas de tipo botón, en la que la fuerza se aplica en el puro centro de la galga y uno fija los laterales de la galga. Estas se utilizan mucho como para fuerzas puntuales. También tenemos las que se utilizan para medir peso, que son como las que vimos ahora, que son beams o barras, digamos, que son típicamente fijadas en uno de sus extremos, y en la otra se pone el plato, digamos, donde voy a medir, donde voy a hacer la medición de peso. Entonces con esta se puede medir peso, también obviamente se podría medir alguna otra cosa, ¿verdad? Fuerza directamente o algo así, dependiendo de cómo estén configuradas, pero típicamente se utilizan para mediciones de peso. También podría ser una medición de presión y de nivel, puesto que presión y nivel básicamente pues se pueden hacer con cualquier sensor de presión, y vean que en este caso una celda de carga integrada en un diafragma que se expone al líquido, y el líquido deforma este diafragma de acá, que es básicamente un material metálico pero delgado que se deforma y que tiene un par de galgas extensiométricas colocadas en esa zona donde él está siendo sometido a deformación. Entonces esto sería un sensor de presión, pero también se podría utilizar como un sensor de nivel, que eso lo vamos a ver un poco ahora después, cuando hablemos un poco de los sensores de presión específicamente. Pero lo que es importante es tomar en cuenta que las celdas de carga se pueden utilizar para todas estas cosas que les estoy mencionando. Después también tenemos, por ejemplo, cambiando completamente de tema, un sensor de otro tipo, con otro principio físico detrás, que es un magnetoelástico. En este caso lo que tenemos que es una relación entre la inducción magnética y el campo magnético por medio de la permeabilidad magnética del material, y hay algunos materiales que al deformarlos cambia su permeabilidad magnética. Entonces yo podría, si tengo un material como este que se muestra en la foto, ¿verdad? Que es una barra metálica, que al yo someterla a un torque va a cambiar completamente su permeabilidad magnética, y yo voy a ver que la curva de magnetización sin estrés va a ser la exterior, y la curva de magnetización con estrés va a ser la interior, y yo con esto puedo relacionarlo con el torque aplicado, por ejemplo. Entonces esto se usa mucho para medir torque, en realidad son bastante comunes. Nosotros tenemos en la escuela de electromecánica 2 o 3 de estos, es algo relativamente común. Es un tipo de sensor completamente diferente a lo que veníamos hablando, ¿verdad? Que tenía que ver más que todo con piezo-resistividad y deformaciones geométricas en resistores. Después también tenemos en general, digamos, todo lo que se conoce como acelerómetros, que pues puede ser desarrollado de diferentes maneras, ¿verdad? La vibración es un fenómeno mecánico en el que existe un movimiento oscilatorio periódico en torno a una posición de referencia, y también en algunos casos se podría inclusive medir la aceleración no vibratoria, en la que se obtiene, por ejemplo, cuando hay un impacto o un movimiento lineal, súbito, digamos. Y en este caso es importante tomar en cuenta que para medir la aceleración, debo estar en una zona lejos de la resonancia mecánica de mi sistema, ¿verdad? Porque, pues obviamente, si yo diseño mi sensor y mi sensor resuena o llega a la zona de resonancia, ya yo no voy a estar midiendo realmente la intensidad de la vibración, sino pues digamos ya toda la intensidad de la resonancia de mi sistema mecánico completo, y ese no es el interés, ¿verdad? Sino la intención es que mi sistema de medición esté lo más cercano a la zona en la que
tenemos la curva, la parte plana de la curva de respuesta, digamos, ¿verdad? De la aceleración. En general, los sensores que se utilizan para medir aceleración son simplemente un sistema masa-resorte amortiguado con algún tipo de medición que pueden ser de muchos tipos. Podría ser de desplazamiento, podría ser de deformación como los que hemos visto, podría ser el magnético que vimos también, ¿verdad? El magnetoelástico, podrían hacer muchas opciones, pero por eso lo que nos vamos a enfocar un poco principalmente es pues en general cómo se podría hacer. Vamos a ver varios de los que hay, no todos, no son todos, pero vamos a ver algunos de los que hay. Por ejemplo, los capacitivos, acelerómetros capacitivos. En este caso, estos sensores consisten en una placa estática, que en este caso es tanto la que dice cap como la que dice base, están estáticas, y una otra placa que está conectada a una masa inercial. Entonces, esta masa inercial, que en este caso se ve que fue microfabricada, en la que se dejan espacios bien delgados que se conocen como resortes de silicio, digamos simplemente una parte del material que queda con un espesor muy pequeño y que por lo tanto queda como un elemento muy elástico. Eso permite cierto movimiento que responde obviamente a la aceleración del sistema y que nos permite medir la aceleración del sistema por medio del cambio de capacitancia que hay entre la placa que se conoce, que se dice acá cap, y la placa central, y también entre la base y la placa central. Ahí hay dos capacitancias básicamente, tanto en la cavidad superior como en la cavidad inferior. Hay dos capacitancias que están cambiando su geometría y por lo tanto cambian su valor de capacitancia. Además, al tener un sistema como este, digamos tipo sándwich, tenemos un aumento de la precisión de la medición porque tengo básicamente dos capacitores que están reaccionando ante la misma medición de aceleración, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la forma en la que esto opera. Vean que es típico integrar dos capacitores, tal como está hecho en este caso acá. Y es importante considerar que la fabricación que se conoce como Microelectromechanical Systems o MEMS, que se fabrica en silicio, tal como se fabrican los semiconductores, típicamente va a tener una precisión mayor y básicamente pueden asumir que todo lo que ustedes consiguen ahorita en el mercado es microfabricado. Ya no es muy difícil encontrar un sensor, un acelerómetro capacitivo, un micrófono o otro tipo de sensores y actuadores de estos tipos que no sean ya microfabricados. Muy difícil, ¿verdad? Hoy en día, porque pues muchos de ellos están dentro de sus teléfonos y como ustedes pueden imaginárselo, para meterlos dentro del teléfono y para lograr la miniaturización a la que hemos llegado en temas de teléfonos, se necesitan sensores cada vez más pequeños dentro de nuestros dispositivos móviles. Entonces, bueno, este es un tipo, es el acelerómetro capacitivo. También tenemos acelerómetros piezoresistivos. Vean que aquí ahora sí ya viene el mismo fenómeno que habíamos visto antes, digamos, la galga extensiométrica depositada o simplemente colocada, dependiendo de si es una microfabricación o si es una fabricación un poco más en una escala mayor, pero básicamente tenemos un sistema masa-resorte en el que aquí hay una masa inercial, y tenemos estos elementos que funcionan como bisagras o resortes, digamos, y después unas galgas extensiométricas que están conectadas en esa zona donde se concentran los esfuerzos, y a través de eso podemos relacionar ese cambio en la deformación, digamos, con respecto a la aceleración del sistema, ¿verdad? Y pues con eso podemos realizar, digamos, el sensado de la aceleración. Entonces estos son piezoresistivos y lo más normal otra vez es que sean microfabricados, o sea que este tipo de imagen se ve como algo más grande, pero típicamente igual, si lo van a encontrar dentro de un teléfono ya va a ser algo microfabricado. Y obviamente para lograr los sensores que ustedes tienen en el teléfono se ocupan 3 de estos como mínimo, ¿verdad? Porque los sensores que tienen el teléfono miden aceleración en 3 ejes.
digamos en X, Y, Z. Entonces pues hay que integrar en un solo sensor probablemente 3 sistemas masa resorte, uno dirigido en cada una de las direcciones estas de los ejes inerciales X, Y, Z. También tenemos los piezoeléctricos, que básicamente lo que tenemos aquí, la diferencia es que tenemos un elemento piezoeléctrico, que es, los piezoeléctricos básicamente lo que hacen es generar una señal eléctrica cuando son deformados de forma directa. Estos sensores son directos, a diferencia de los piezoresistivos, que lo que hacen es cambiar su resistencia. Estos en cambio lo que hacen es ya generar directamente una señal eléctrica. Y por lo tanto, si nosotros le colocamos una masa sísmica, una masa inercial, ¿verdad? Conectada junto con el cristal y en una base que se mantiene fija, a la hora de realizar una aceleración, la masa inercial va a deformar el cristal y el cristal va a generar una salida. Esa salida, como ya hemos visto, ¿verdad? En piezoeléctrico es muy pequeña y debe ser amplificada, ¿verdad? Algunos de los materiales más comunes para realizar este tipo de sensores son el titanato de bario, circonato de titanio de plomo, perdón, o PZT, que es bastante famoso, y la metaniobita de plomo. También tenemos otro que es como, bueno, uno que a mí me gusta siempre mostrar porque es bastante extraño, que es el acelerómetro de gas caliente. Pues básicamente este sensor consiste, digamos, en una cavidad acá totalmente cerrada en la que yo tengo un gas y tengo un calentador, un heater en el centro y dos termocuplas, digamos, obviamente microfabricadas, porque esto tiene que ser microfabricado para que funcione. Es muy difícil realizar esto en una escala mayor. Dos termocuplas depositadas, microfabricadas, que miden las temperaturas y que dependiendo de la aceleración, pues el gas caliente va a moverse, digamos, hacia un lugar, se va a concentrar en esta zona, por ejemplo, y vamos a tener unos cambios de temperatura, una diferencia entre la temperatura que mide un sensor con respecto a la que mide otro, al aplicarse una aceleración en esa dirección. Entonces, pues estos son bastante diferentes, digamos, en su método de medición. Y por eso se los incluyo siempre, porque son interesantes. Nos quedan varios otros tipos de acelerómetros, entre ellos, digamos, los que utilizan un transformador lineal, magnéticos, los que utilizan efecto Hall, que miden el desplazamiento del sistema masa resorte, etc. Pues no pretendía incluirles todos, porque son muchos también, ¿verdad? Y porque algunos de esos fenómenos nos vamos a topar en otros tipos de sensores. Después, bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos visto, también tenemos sensores de presión, ¿verdad? Que tenemos típicamente un diafragma que se deforma ante la presión aplicada. Entonces es muy parecido, digamos, porque a lo que veíamos que miden peso, fuerza, etc. Porque esos típicamente utilizan un elemento elástico y aquí también hay un elemento elástico, nada más que ese elemento elástico, en el caso de los sensores de presión, típicamente es un diafragma que se deforma ante la presión aplicada, y esa deformación se mide con cargas extensiométricas por medio de sensores capacitivos, piezoeléctricos, piezoresistivos, etc., ¿verdad? O sea, hay muchas formas. Entonces, solo para darles algunos ejemplos, por ejemplo, podríamos tener, digamos, medición de altitud, ¿verdad? Vean que si generamos una cavidad como la que viene acá en la última imagen de la derecha y abajo, una cavidad sellada a una atmósfera, entonces la presión que midamos por la parte superior, ¿verdad? Que entra a la cámara por la parte superior, va a deformar, digamos, el diafragma con respecto a la diferencia entre esa presión y una atmósfera, que es a lo que está cerrado, a lo que está fijada la cámara interna. Ahora, esa deformación yo la puedo medir con unas celdas de carga, con unas cargas extensiométricas, pero también podría ser todo esto un sensor capacitivo como los que vimos
en las feminas anteriores. De muchas maneras se puede medir, pero en general, digamos, con esto yo podría, por ejemplo, determinar altitud. También podría determinar la velocidad de un fluido con presión diferencial. Por ejemplo, el que viene en la mitad, este de acá que está en el centro, tiene dos entradas, una entrada por debajo del sensor y una entrada por encima del sensor, y lo que el diafragma siente es la diferencia entre esas dos presiones. Entonces yo podría, por ejemplo, utilizar, digamos, un orificio calibrado en una tubería con fluido y medir la presión antes y después del orificio calibrado, que eso está bien estudiado, y yo en base a esa presión puedo determinar el flujo. También podría utilizarlo para medir para una zona o con una parte del sensor, medir la presión estática y con el otro la presión dinámica, igual en un tubo con fluido, usando un tubo de Venturi o un tubo de Pitot, perdón, un tubo de Venturi, no es otra cosa, un tubo de Pitot. Y con esto pues podría yo determinar también la velocidad de un fluido como el aire o algún otro gas, utilizando un sensor de presión diferencial como este que se ve acá. También podría medir la altura de un tanque también con presión diferencial, dejando que uno de los extremos esté completamente abierto, digamos, a la atmósfera, o presurizado a una presión atmosférica, eh, digamos, que se asume, por ejemplo, que podría ser también la del nivel del mar, y yo después pues obviamente tendría que aplicar factores de corrección para determinar la altura de mi tanque con respecto a la presión que entra por la otra cavidad. Entonces básicamente sería muy similar al que está aquí de último en la parte de abajo, en el que yo tendría una cámara sellada, por ejemplo una atmósfera, y mediría, digamos, simplemente la presión que ingresa por encima de ese nivel. Y obviamente entonces si yo estoy en un lugar a una altura mayor, pues tendría que probablemente aplicar algún tipo de corrección. Y la otra opción es pues que simplemente una de las entradas del sensor diferencial esté conectada a la presión atmosférica de la zona, del ambiente local, y la otra esté conectada en la parte inferior del tanque, ¿verdad? Para que mida la altura, digamos, del tanque. Y también pues podríamos medir presión absoluta teniendo esta cavidad al vacío, puede ser una opción, de forma que la medición sea, digamos, relativamente directa, o también que tener la cavidad alguna presión conocida, y poder hacer las mediciones o los cálculos con respecto a esa presión fija, ¿verdad? Y obviamente eso pues ya sabemos que para mantener esa presión pues hay efectos de temperatura, etcétera, etcétera, y por eso es que es tan importante, por eso es que la microfabricación se vuelve tan importante en este tipo de sistemas, porque permite aumentar muchísimo, digamos, la precisión de los sensores, puesto que mantener una cámara sumamente pequeña, microfabricada en silicio y sellada en procesos de microfabricación, y aislada por medio de todo un sistema hecho con silicio, con óxido de silicio, que son muy buenos aislantes, etcétera, etcétera, podrían permitir, ¿verdad?, unas precisiones mayores. Y además también yo podría corregir con respecto a la temperatura, si conozco bien el fenómeno físico. Esas son las referencias que utilicé en la presentación, y con esto terminamos. Hay que tomar en cuenta que la parte de giroscopio se queda por fuera, y la parte de medición de velocidad también se nos quedó un poco por fuera. Probablemente va a ser cubierta en una tarea.